vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios. ¿Quiénes son estos muertos grandes? Aquellos hombres que escribieron las páginas de la historia de los pueblos, fueron libertadores, fueron emperadores, fueron reyes, fueron grandes. Pero también se refiere a las personas adultas. Es decir, hay dos connotaciones en esta expresión, los muertos grandes. Y los pequeños fueron aquellos que pasaron por esta tierra sin pena ni gloria. Pero también se refiere a aquellos niños, aquellos pequeños que ya murieron con la conciencia de lo bueno y de lo malo, pero no nacieron de nuevo. La importancia y la necesidad de los predicadores, de nosotros llevar el mensaje de lo que es nacer de nuevo y por qué hay que nacer de nuevo y cuáles son las evidencias de alguien que ha nacido de nuevo o está naciendo de nuevo. De pie ante Dios. Romanos 14:11, aunque ese versículo se refiere específicamente a la iglesia del Señor, también lo podemos aplicar aquí en el juicio universal, porque el juicio del gran trono blanco así se llama, juicio también universal. Romanos 14:11 dice: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará mi nombre. Dice el Señor que sea que el hombre crea o sea que el hombre no crea, un día usted y este servidor vamos a estar delante de Dios. Pero si somos convertidos, no en el juicio del gran trono blanco. Los convertidos estaremos en el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. Allí vamos los convertidos, los cristianos, a rendir cuentas. ¿Qué hicimos con los dones? ¿Qué hicimos con los dineros? ¿Qué hicimos con la finanza? ¿Qué hicimos nosotros como hijos de Dios, como redimidos? Segunda de Corintios 5:10. Así que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero no se confunda. El tribunal de Cristo es algo que ya sucedió con relación al juicio del gran trono blanco 1000 y otros años atrás, porque el juicio del tribunal de Cristo, apenas que la iglesia sea arrebatada, eso es lo primero que va a suceder. Después la iglesia pasa a la cena de las bodas del Cordero y después viene con Cristo. Después de venir con Cristo y suceder los acontecimientos que ya mencioné, han de pasar 1000 años. Después de los 1000 años viene entonces inmediatamente la Cuarta Guerra Mundial y enseguida el juicio de los demonios por la iglesia. Dice Primera de Corintios, ya lo estuvimos explicando. El juicio universal o el juicio del gran trono blanco van a estar solo las personas que murieron fuera de los caminos de Dios. Se dejaron apartar de la iglesia del Señor, convencer por Satanás, que aunque no caminaban con la iglesia, ellos leían la Biblia y le pedían a Dios, y Satanás los convencía que ellos estaban súper requete bien, que no necesitaban la iglesia. Satanás les puso una venda en los ojos para apartarlos de la iglesia. Les quitó el entendimiento de que Cristo, dice Efesios 5, capítulo 5, la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 23, que como el hombre, el marido es cabeza de la mujer, así Cristo es cabeza de la iglesia. Cuando una persona deja de asistir a la iglesia,
se aparta de la iglesia, ya está apartada de Dios. Ya está mal con Dios. Ya va caminando por el túnel que conduce al infierno eterno. Hermano Próspero, ¿y de dónde saca usted eso? Libro de Santiago, capítulo 5, los últimos 2 versículos, el 19 dice: hermanos, fíjese que allí no se está dirigiendo a inconversos. Hermanos, si alguno de entre ustedes, o sea, dentro de los hermanos de la iglesia, se ha extraviado de la verdad, en otras palabras, dejó de asistir por la razón que fuera, y alguien le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Si usted es una de las personas que está apartada de la iglesia del Señor, no siga diciendo, por favor, que usted está bien con Dios. No lo diga, porque usted no está bien con Dios. La palabra de Dios dice que usted está transitando por un túnel espiritual de muerte eterna. ¿Cuál es el paso a seguir? A reconocer que estamos mal con Dios, que estamos apartados del camino de Dios y que es tiempo de reconciliarnos con el Señor y con su iglesia. Hay una pregunta muy importante, y es que si aquí en esta multitud no va a haber ningún cristiano, ¿por qué el Señor busca sus nombres en el libro de la vida? ¿Por qué el Señor busca sus nombres en el libro de la vida? Capítulo 3, versículo 5 dice: el que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Acuérdese que usted no está escuchando conceptos de hombre, ni lo que a mí me parece, ni lo que yo leí. Estoy explicándole las escrituras. Es la palabra la que lo dice. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, y será vestido de ropas blancas. Qué lindo. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto quiere decir que cuando la persona muere, escuche bien, apartada de los caminos de Dios, lo primero que hace uno de los ángeles del Señor es borrar el nombre donde Dios lo tenía anotado en el libro de la vida, que lo anotó cuando la persona recibió a Cristo, lo aceptó, se arrepintió, Dios lo hizo miembro de su iglesia, su nombre fue escrito. Pero cuando la persona muere, apartada de los caminos de Dios, la muerte lo sorprende, dice que el nombre de la persona es borrado. Y Dios, aquí en este juicio, sencillamente le muestra el nombre, le dice: mira, aquí estuvo tu nombre. Tú creíste en tal país, en tal lugar, en tal vereda, en tal pueblo o en tal ciudad con el predicador fulano de tal. Aquí estuvo tu nombre escrito durante algunos años. Sufriste tal decepción. Por la muerte de tu hijo, por la dejación de tu esposo, por la pérdida de la casa, por cualquier cosa. O te dejaste enfriar y la muerte te sorprendió y no tuviste tiempo de volver. Tu nombre fue borrado. Por eso es que la palabra de Dios enseña que Dios busca los nombres de las personas. No porque los va a encontrar, sino porque es un juicio. Y un juicio no se puede condenar a una persona
si no se presentan las pruebas de su culpabilidad. ¿Está escuchando? Por eso el enemigo busca apartarlo de la congregación a través de 1000 medios. A través del amigo, del familiar, de la pareja, del hijo, de la casa que se incendió, de cualquier cosa. Pero a la vez de apartarlo, lo convence para que usted crea que basta con leer la palabra de Dios y orar y que usted está bien con Dios. Eso le enseña Satanás. Los demonios, eso le enseñan. Pero la palabra de Dios dice en Santiago 5, 19 y 20, que la persona al apartarse de la iglesia va camino a un infierno eterno. Eso lo dice la Biblia. Segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículo 20 dice: ciertamente, refiriéndose a las personas que se dejan convencer por los demonios, porque los demonios están continuamente luchando contra el pastor para que el pastor desista del ministerio, contra la pastora para que alguien le venga a enamorarla y caiga en infidelidad. Contra el pastor le manda a la muchacha y la muchacha lo persigue y se le pega como un chicle para apartarlo y hacerlo caer. Ese es el trabajo de los demonios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice Efesios capítulo 6, versículo 12, anótelo. Y recuerde, no le estoy predicando, me parece, ni yo leí. Estoy hablándole de la palabra, lo que la palabra enseña. Es la palabra y la palabra es Cristo. En el principio era el verbo. Verbo es palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne. Este era en el principio con Dios. Estoy hablándole de Cristo, de la palabra. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, está hablando de personas que experimentaron un cambio en su vida, escaparon de las contaminaciones del mundo. La gente le decía: el hermano fulano, qué bien, la hermana, reconocían la obra de Dios en ellos. Enredándose nuevamente en ella, en las viejas costumbres, son convencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el fango. Hay una doctrina que dice: no, estos hombres nunca experimentaron el nuevo nacimiento. La Biblia dice que sí, que ellos escaparon de las contaminaciones del mundo. Si fueron personas renovadas en su espíritu, fueron personas que cambiaron su vida, Cristo los cambió. Pero poco a poco los demonios le ganaron la batalla y se los llevaron al infierno. Estas son las personas del juicio del gran trono blanco. La Biblia esto lo enseña. Por eso cada día tenemos que renovar nuestros votos de fe. Cada día tenemos que renovar la decisión de seguir a Cristo. Cada día tenemos que renovar la decisión de sellar, de cancelar nuestros oídos a toda música mundana, a todo pensamiento sucio de morbosidad, a toda palabra de mentira. Y como aprendimos esta noche, en el estudio que tuvimos aquí en Santa Rosa de Lima, y todos acordamos aprendernos ese versículo. Tomé la decisión de aprenderlo. Juan 8, 29, donde el Señor nos dice que Él estaba seguro que Dios
caminaba con él y que Dios siempre lo escuchaba porque él hacía siempre lo que a Dios le agrada. Esa es la decisión que debemos nosotros tomar, preguntarnos, esto que yo estoy haciendo, esta reunión que yo tengo con estos amigotes, esta actitud que yo tengo hacia el diezmo, esta actitud que yo tengo hacia la escuela dominical que yo voy cuando no tengo nada que hacer, le doy al Señor la sobra de mi tiempo. Ese versículo 29 dice que tenemos que preguntarle al Padre si esa actitud agrada a Dios. Usted tiene que preguntarle. Yo tomé la decisión junto con los hermanos que estuvimos hoy reunidos de que cada vez que yo voy a hacer algo debo preguntarme, ¿esto que yo voy a hacer agrada a Dios? Amado, son temas tan lindos y tan hermosos. Acuérdate que somos la Escuela de Teología Bíblica Ben Salón Internacional de Colombia a distancia, donde usted puede estudiar en su taller, en su oficina, en su casa. No tiene que pagar mensualidades ni matrículas. Déjeme su comentario y sobre todo, quiero darle gracias a Dios por tu vida y por suscribirte a este canal y por enviar este mensaje a alguien en particular. Inmediatamente sigues convertido en un instrumento de Dios para hacer luz a las personas que están a tu alrededor.